por venir a la invitación. Tenemos con nosotros al profesor Sergio Uribe, el cual se presentará también y conversará un poco con nosotros sobre el movimiento actual y qué posibles perspectivas también nos da de su visión como académico. Muchas gracias. Parece que yo hice clase en esta sala, pero Mike me dice que era el piso de arriba, pero es muy parecido, hace 4 años atrás. Bueno, lo primero que tengo que señalarles es que me han cambiado un par de veces el título de la exposición del día, que dice los movimientos sociales en Chile, y es un tema realmente muy vasto que daría para varios cursos, no solamente para una exposición puntual. Y la vez anterior me habían dicho que hablara sobre los movimientos sociales y las perspectivas del movimiento estudiantil en la actualidad. Tema que me queda bastante grande porque no me parece lógico que alguien que no es estudiante y que dejó de serlo hace mucho tiempo le venga a dar la línea a los estudiantes respecto de cuáles son las perspectivas de su propio movimiento. Si no lo saben ustedes, más difícilmente lo puedo saber yo. En todo caso, voy a intentar una reflexión acerca de las perspectivas políticas de un poco, me voy a atrever a meterme en el tema del movimiento estudiantil, del movimiento por la educación pública en general, que es más vasto que el movimiento estudiantil, aun cuando este movimiento de los jóvenes sea su punta de lanza o su núcleo fundamental, y de manera más general de los movimientos sociales en el Chile de hoy. No voy a hacer una retrospectiva histórica como a lo mejor alguno esperaría y quisiera, refiriéndome a los movimientos de artesanos, obreros del siglo XIX, al movimiento obrero del siglo XX, porque por las razones que ya les exponía, eso excedería largamente la posibilidad de una exposición razonable en cuanto a tiempo. Si es que sale algo en la pregunta, podríamos referirnos a eso. Yo creo que el año 2011 va a quedar marcado en la historia de Chile como el año en que despertaron nuevamente los movimientos sociales. Si ustedes hacen memoria, y la memoria no tiene para qué ser muy larga, recordaremos que este año comenzó con el movimiento ciudadano de protesta de la región de Magallanes, y muy poco después empezaron a sucederse los distintos movimientos sociales, particularmente el de protesta contra el proyecto de Hidroicel, algunas manifestaciones relacionadas con los derechos de las minorías sexuales o de la diversidad sexual, y a continuación el gran movimiento por la educación, iniciado originalmente por los estudiantes, pero al cual se han sumado o nos hemos sumado otros actores secundarios, como son los académicos, los funcionarios de la educación, padres y apoderados, ciudadanía en general. Al mismo tiempo, hay que recordar que hace cosa de un mes aproximadamente se realizó, no, hace mucho menos de un mes, hace unas cuantas semanas, un paro de los trabajadores del cobre, de Codelco. Han habido paros o huelgas también de trabajadores de empresas cupríferas particulares, manos privadas, movilizaciones de los pobladores de Dichato e incluso un paro cultural de la ciudad de Calama, que si bien está íntimamente relacionada con los trabajadores de Codelco, de Chuquicamata, evidentemente sus reivindicaciones y su alcance no se reducen a las reivindicaciones de tipo gremial o sectorial que puedan tener los obreros o los trabajadores de Chuquicamata, sino que se refieren a temas ciudadanos mucho más amplios. A esto habría que agregar la persistencia del malamente llamado conflicto mapuche, que no es un conflicto de los mapuches, sino que es un conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, que ha persistido del mismo modo que ha persistido a lo largo de estas últimas décadas. Y no pretendo hacer la lista exhaustiva porque no entenderíamos en demasiado. Lo único que quiero subrayar con esto es que incontestablemente el año 2011, en lo que va corrido, no sabemos lo que va a pasar en los meses que quedan, marca un punto de quiebre muy
importante respecto de lo que venía ocurriendo en este país, a lo menos desde hace 20 años. Porque si nos fijamos bien, nos daremos cuenta de que lo que está ocurriendo acá respecto a los movimientos sociales es una suerte de lápida que nos tenía aplastados. Tiene que ver con una especie de pax veneciana instaurada por la Concertación en connivencia con la derecha clásica, y que hacía que los movimientos sociales fueran muy débiles, dispersos, despolitizados, no solidarios entre sí, de acuerdo con los intereses del duopolio político que nos ha gobernado en las últimas décadas, y de acuerdo también, sobre todo, con los intereses del modelo económico neoliberal. Ahora bien, yo creo que es el movimiento por la educación, es aquel movimiento que más claramente simboliza el despertar de los movimientos sociales a los que me estaba refiriendo, y al mismo tiempo la repolitización de la sociedad chilena. Porque ahí tenemos otro de los rasgos de este modelo, que es un rasgo característico de la sociedad chilena y de la ciudadanía chilena de 1990 en adelante, en su apoliticidad o apoliticismo. Ese apoliticismo deseado, planificado, inculcado, estimulado por las clases dominantes y por la clase política de ambos bordes, parece ser que se terminó el año 2011 y comienza un proceso de repolitización de la sociedad chilena, que aún no alcanza los niveles que debería alcanzar, porque sin lugar a dudas hay sectores de la población que aún funcionan, marchan o piensan como el sistema quiere que lo haga, es decir, en términos aparentemente apolíticos, pero evidentemente se ha iniciado un proceso que me parece que va a ser difícil de revertir en el corto plazo, un proceso de sana repolitización de la sociedad chilena. Y eso se ha visto reflejado particularmente en el movimiento estudiantil y en el movimiento por la educación pública en general. Basta decir que este movimiento no solo ha agitado reivindicaciones parciales, que algunos podrían catalogar como corporativas o gremiales, sino que ha incursionado en aspectos claramente políticos, como son, por ejemplo, la exigencia de plebiscito para algunos, de nueva constitución para otros, renacionalización del cobre, reforma tributaria para poder tener los recursos necesarios para realizar los cambios en la educación que se están deseando. De tal manera que, como decía, se ha iniciado este proceso de repolitización de la sociedad chilena. Ahora bien, conviene preguntarse cuál es el carácter de este movimiento. Antes de seguir anunciando ideas de manera un tanto dispersa, quiero leerles, esta es una primicia, que aún no sale en la opinión pública, un texto que estamos preparando con un grupo de colegas historiadores. Me faltó autopresentarme, ya que no lo hizo Camilo. Yo soy historiador, profesor de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, en particular del Departamento de Ciencias Históricas. Y con un grupo de colegas de distintas universidades, que en ocasiones anteriores hemos publicado, no sé si algunos lo conocerán, algunos manifiestos de historiadores referidos básicamente al periodo dictatorial que sufrió el país entre el 73 y el 90, pero también hemos sacado otros pronunciamientos públicos que tienen que ver con temas como los derechos conculcados del pueblo mapuche o la lucha contra la producción de horas de historia, geografía y ciencias sociales que intentó el año pasado el Ministerio de Educación. Digo, más o menos esa área de historiadores. Estamos preparando un texto que va a salir a la luz en los próximos días y que me parece que es un texto interesante por cuanto se refiere precisamente a la problemática para la cual hemos sido convocados a conversar con él. Y este texto inédito dice así: las calles
Plazas y puentes de todas las ciudades a lo largo de Chile se han transformado en las arterias donde fluyen y circulan miles de estudiantes y ciudadanos, entonando y gritando las demandas por cambios estructurales en la educación, los que a su vez exigen cambios sustanciales en el paradigma económico, en el carácter y rol del Estado y en su conjunto en el pacto constitucional del país. Desde hace meses las movilizaciones no han cesado, recuperándose y adaptándose a algunas consignas de antaño, cantándose nuevas que apuntan críticamente al corazón del modelo social y económico, financiero, neoliberal actual, el mercado, el crédito, el endeudamiento, el lucro, la inequidad social y educativa. Y si bien inicialmente parecía que se hubieran abierto al fin las alamedas, marcando la llegada de la hora histórica anunciada por el discurso final de Allende, el desarrollo de los acontecimientos, con el recrudecimiento de la represión policial, las amenazas y amedrentamiento a los dirigentes estudiantiles por parte de adherentes oficialistas y la actitud provocativa de policías encapuchados infiltrados de civil, nos recuerdan que estamos en un régimen político dirigido por la derecha chilena, heredera de las prácticas de la dictadura militar y verdadera fundadora del régimen neoliberal que busca resguardar. Y mientras los jóvenes copan el cuerpo de Chile y la represión enfurece, suenan los cacerolazos del apoyo ciudadano, recordando el tiempo de las protestas. Si no ha llegado aún la apertura de las alamedas, ha brotado con fuerza la voluntad de poder de la nueva generación para presionar sobre ellas hasta lograr su verdadera apertura histórica. Los que realizamos el oficio de historiar nos preguntamos acerca del carácter de este movimiento y del significado de su erupción histórica. ¿Se trata de una fase más del movimiento estudiantil post-dictadura? ¿Corresponden sus demandas a reivindicaciones básicamente sectoriales? ¿Cuál es la forma de hacer política de este movimiento? ¿Qué relación tiene este movimiento con la historia de Chile y su fractura provocada por el golpe armado de 1973? ¿Cómo se articula este movimiento con el camino y orientación de la historicidad secular de Chile? ¿Qué memoria social y política ciudadana ha activado la erupción callejera y discursiva estudiantil? Si bien es arriesgado responder a estas preguntas cuando se trata de un movimiento en marcha, los que aquí firmamos, lo hacemos como necesidad de aportar desde la trinchera de nuestro oficio, con la plena convicción de que estamos ante un acontecimiento nacional que exige nuestro pronunciamiento, sumándonos a tantos otros que se han realizado y se realizan cotidianamente desde distintos frentes institucionales, gremiales y civiles. Primero, consideramos en primer lugar que estamos ante un movimiento de carácter radical. Si bien es claro que las demandas del movimiento estudiantil emergen desde la situación específica de la estructura educativa del país, basado en el principio de la desigualdad social, una transformación a esta estructura, como bien lo dicen los gritos callejeros, exige un cambio estructural en el modelo neoliberal, donde recibe la clave ordenadora del principio de desigualdad, así como su correspondiente figura política de Estado en tanto aparato mediador, neutralizador y garante a través de sus propias políticas sociales de dicho principio desigualitario, estructura económica política sustentada en la escritura de una carta constitucional legitimadora de dicho principio de desigualdad. No es de extrañar así que el movimiento estudiantil actual encuentre un tan amplio respaldo ciudadano en la categoría dicotómica de deudores respecto a un grupo legalmente abusivo y corrupto de acreedores. Se encuentra la mayoría de los chilenos que grita y cacerolea su apoyo a los estudiantes, porque los estudiantes no son solo estudiantes, sino que son ellos mismos como deudores, porque no solo los estudiantes viven en el principio de la desigualdad, sino la mayoría social chilena actual lo sufre en carne propia.
Lo social particular y lo social general se autopertenecen y se autoidentifican mutuamente en una unidad que se construye y se concientiza sobre la marcha. Así, el movimiento estudiantil, aparentemente sectorial, constituye un movimiento social que, al tocar el nervio estructurante del sistema, irradia e identifica la sociedad civil ampliada, reproduciendo socialmente la fuerza de manifestación de su poder, descongelando el miedo y aglutinando los discursos y las prácticas fragmentadas. Es decir, el movimiento estudiantil actual tiene carácter radical en cuanto busca revertir radicalmente el principio capitalista neoliberal de la desigualdad que construye la sociedad actual, por el principio de igualdad, promesa irrenunciable de la modernidad, a pesar de cualquier posmodernidad, principio que desde la esfera educativa chilena se propaga como fragancia de nueva primavera a todas las esferas de la sociedad. Segundo, este movimiento ha comenzado a recuperar lo político para la sociedad civil, poniendo en cuestionamiento la lógica de la política intramuros y con ello el modelo de la pseudodemocracia y legalidad que no ha cortado el cordón umbilical con la dictadura. Se trata de una política deliberativa en el más amplio sentido de la palabra, que trasciende los esquemas partidarios, a pesar de las militancias personales de algunos dirigentes. El movimiento muestra cómo, a través de la orgánica de las bases movilizadas, con el apoyo de las redes comunicacionales, políticas en red, se ejerce el poder de las masas en el escenario público, presionando por la transformación de las estructuras. Este hecho está replanteando los fundamentos del cambio social histórico, cuestionando las modalidades verticalistas y representativas propias de la premisa moderna, propiciando activamente formas de democracia directa y descentralizada. Por otra parte, respecto de la relación del movimiento con el sistema político y el gobierno imperante, este movimiento corresponde a un nuevo momento de su trayectoria histórica post-dictadura, en el cual la vinculación con la institucionalidad se realiza básicamente desde la calle, no habiendo entrado a la negociación institucional dada al interior de los recintos gubernamentales. Desde esta perspectiva, lo nuevo de este movimiento es la política abierta o política en la calle, que al mismo tiempo permite mantener el control del territorio propio de la sociedad civil, difunde y transparenta su discurso, su texto y sus prácticas a la intemperie ante toda la ciudadanía. Es así que la política clásica de los gobiernos concertacionistas de la, comillas, invitación al diálogo, se ha vuelto una trampa ineficaz, manteniendo al movimiento social actual la fuerza de sus propias prácticas de poder. Así, las movilizaciones estudiantiles y sociales que hoy se desarrollan a partir de las demandas por la educación no solo ciudadanizan lo educativo y lo sitúan como base fundamental del proyecto de sociedad, sino dan cuenta de la crisis del sistema político, cuestionando y transgrediendo la democracia de los acuerdos, consagrada como principal herramienta para neutralizar y postergar las demandas sociales. Esta nueva política encuentra su expresión manifiesta en un tipo de protesta social que rompe los marcos impuestos tanto por la cultura del terror de la dictadura como la del bien mayor de la transición. A través de una incansable apropiación del espacio público y en general de prácticas corporales de no violencia activa, el movimiento ha generado múltiples acciones culturales en un lenguaje rico, plástico, inclusivo y audaz que interpela el cerco de la represión policial y de los medios que criminalizan la protesta. Tercero, si bien este movimiento corresponde a un momento nuevo de la política y de la historia social post-dictadura, este solo puede comprenderse desde la perspectiva más amplia de la historicidad siglo XX en Chile. En el curso de esta, la equidad educacional, junto a las limitaciones legales impuestas al capitalismo anárquico, habían alcanzado una maduración estructural en los años 60 y 70, siendo este proceso abortado por el golpe del 73 en su fase de plena consolidación. El movimiento social estudiantil actual
es expresión de la voluntad y del acto de recuperación de esta hebra rota de nuestra historicidad. Es la erupción del brote de la semilla que dejó soterrada y pisada por la bota dictatorial y el neoliberalismo. Es el renacimiento en la nueva generación del sueño y voluntad de sus padres de fundar una sociedad basada en la democracia, la justicia social y los derechos humanos fundamentales, de los que la educación es uno de sus campos más fértiles. En efecto, el pacto social educativo alcanzado en los 60 y 70 fue fruto de una larga lucha dada por muchas generaciones desde mediados del siglo XIX. Proceso y lucha que consistió básicamente en la voluntad política progresiva de arrancar los niños proletarizados en el mercado laboral para escolarizarlos, como una vía hacia una sociedad más equitativa y con un cambio de emancipación social y cultural. Este trayecto histórico, que involucró a toda la sociedad, alcanzó a producir semillas que fructificaron en las décadas del 60 y 70, cuando el Estado y la sociedad civil hicieron del Pacto Social Educativo uno de sus más caros proyectos de construcción de una nueva sociedad democrática. Es ese proceso el que hoy irrumpe nuevamente en el discurso y en la práctica del movimiento estudiantil. Se trata de una generación que no acepta volver a ser un objeto de mercado al que deba proletarizarse sin más, ya que por la vía del endeudamiento con una mala calidad. Lo que está en juego y que hoy se encarna en este movimiento es el proyecto y pacto social educativo republicano democrático chileno como principio ético-político de igualdad social. Aquí radica la densidad histórica de este movimiento, produciendo a su paso una erupción de la memoria histórica en el seno de la ciudadanía, la memoria de los padres y abuelos que marchan y que asorrean su apoyo a la nueva generación que está recogiendo y tejiendo a su modo la hebra de nuestra historicidad. A través de estas breves reflexiones saludamos al movimiento estudiantil y apoyamos las reivindicaciones estructurales que ellos han instalado sobre la política chilena. Saludamos y nos sumamos a las demandas de asamblea constituyente y plebiscito. Al mismo tiempo, invitamos a no ver este movimiento actuando en la sola coyuntura de este gobierno de derecha, sino a tomar conciencia de que este es un momento de un proceso histórico ya en marcha, cuyo principal fruto sin duda será dejar instalada definitivamente la demanda de las reformas estructurales al neoliberalismo como irrenunciable voluntad de poder de la ciudadanía y como agente indispensable de los proyectos políticos inmediatos y porvenidores. Así, en su triple carácter, dado por su alcance radical, por la recuperación de la política para la sociedad civil y por su conexión con la historicidad profunda del movimiento popular de Chile contemporáneo, el actual movimiento ciudadano que los estudiantes de nuestro país aparecen encabezando, se instala con fuerza y decisión, y sobre todo con clara vocación de poder ante el carácter frustrado de la transición chilena a la democracia, recogiendo y reinstalando las dimensiones más consistentes que ella sacrificó. Hasta acá el texto que va a salir a la circulación dentro de algunos días y que me parece sintetiza bastante bien algunas de las ideas que podríamos empezar a discutir. Sintetizando o agregando algunos elementos a lo ya dicho en este documento colectivo, podríamos decir que este movimiento actual es un movimiento diverso, plural, con distintos actores y reivindicaciones, pero que tiene una serie de puntos comunes y una notable convergencia en los actores más relevantes, porque todos ellos estamos exigiendo una educación pública, laica, gratuita, democrática, igualitaria y de calidad. Me parece que ese es el piso común de todos los actores que estamos participando en este movimiento por la educación pública. Como decía este manifiesto,
tenemos que hablar ya de un movimiento social que ya no es puramente estudiantil, aun cuando el estudiantado forme la columna principal de este movimiento. Un movimiento destinado a hacer de la educación un deber primordial del Estado. Que el Estado garantice una educación de calidad, sacándolo de su rol meramente subsidiario, que es el que establece la Constitución de 1980. Porque si ustedes se han fijado bien en las disposiciones de la Constitución, me parece que el artículo 19, la principal preocupación, la principal disposición constitucional que nos rige respecto a la educación es que es el deber de los padres la educación de sus hijos, lo cual suena muy bonito, pero en términos concretos eso significa que los padres tienen que arreglárselas como puedan, recurriendo al mercado para educar a sus hijos, sin garantizar el deber primordial del Estado, que está asegurado en la inmensa mayoría de las constituciones de todo el mundo. Entonces, garantizando, de acuerdo con la concepción neoliberal, que el Estado tiene respecto del sistema educacional, al igual que respecto de otros temas sociales, un rol meramente subsidiario, es decir, de auxiliar en aquellas áreas en las cuales la iniciativa privada, esto es, la iniciativa capitalista con fines de lucro, no dan abasto o no tienen interés de ser los proveedores. O sea, estamos ante un movimiento que está cuestionando la educación de mercado, el lucro y las bases institucionales, más bien dicho, constitucionales del modelo educacional actual. Y de alguna manera, por extensión del modelo neoliberal de su modo. Porque este modelo neoliberal de educación es una parte fundamental y absolutamente coincidente con los otros aspectos del modelo neoliberal que no. Ahora bien, sobre este movimiento, sobre el carácter de este movimiento, habría que agregar que si bien en principio estos conflictos y el de la educación en particular son reivindicaciones que tienen que ver con el modo de funcionamiento del orden social y no con la estructura de poder, porque no apuntan en principio a cambiar la estructura de poder, su politización puede llevarnos a incursionar en las esferas de la estructura de poder, lo que le daría a este movimiento un carácter marcadamente radical y, por qué no, incluso perspectiva de ser un movimiento de tipo revolucionario. Esto no es para asustar a nadie, sino que para ver las cosas sin vendas en los ojos, para correr tupidos velos que nos puedan oscurecer el panorama. Porque si estamos apuntando a cambiar las bases institucionales del poder, por ejemplo, a través de la convocatoria a una asamblea constituyente, quiere decir que lo que estamos propiciando es una refundación de la sociedad política chilena, del sistema político chileno, que es una tarea mayor. Evidentemente, el paso de lo meramente reivindicativo, de la reivindicación que actúa fundamentalmente en el plano de la educación, a la mirada global que apunta a la refundación política global de la sociedad, no es un paso automático, no es algo que necesariamente vaya a darse, es una posibilidad abierta que depende de ustedes y de nosotros que queramos explorar como un camino posible para solucionar de fondo no solo el problema de la educación, sino también el de la vivienda, el de la salud y en general el de los derechos sociales, políticos y económicos conculcados en nuestro país. Ahora bien, ¿cuál es el camino? ¿Cómo se efectúa el paso de lo reivindicativo parcial a la política general? ¿Cómo llegamos a cuestionar la estructura de poder?
En principio, el movimiento por la educación lo está haciendo, porque este movimiento está cuestionando las disposiciones constitucionales relativas a la educación, lo que lo mencionaba, los artículos 10 y 11 de la Constitución de 1980, como les decía, garantizan o consagran el derecho preferente y deber de los padres a la educación de sus hijos, la obligación del Estado a proteger ese derecho y la así llamada libertad de enseñanza, que no es otra cosa que la libertad de empresa en el campo educacional. De mal modo que este movimiento, por angas o por mangas, necesariamente camina y debe caminar por la vía de la politización, porque sus reivindicaciones topan con disposiciones constitucionales, es decir, con las normas fundamentales que rigen la vida política y el funcionamiento de las instituciones del Estado de Chile. De tal modo que este movimiento en su naturaleza es un movimiento, porque está cuestionando las bases de la institucionalidad, está cuestionando una de las bases del sistema neoliberal, porque si queremos que el Estado salga de su rol subsidiario en la educación, algo parecido tenemos el derecho a plantear también respecto de otros ámbitos que tienen que ver, como decía, con la vivienda y la salud. Es decir, se trataría de un cuestionamiento a fondo del modelo neoliberal en todos sus aspectos. Esto es una especie de efecto dominó. El plantear el cuestionamiento del sistema neoliberal en el modelo educativo nos lleva o lleva al resto de la ciudadanía inevitablemente a extender este cuestionamiento a otros planos que tienen que ver con otros derechos sociales y económicos comunicados. O sea, como les decía, el movimiento por la educación transita por la fuerza de las cosas, por la fuerza de los hechos y también por las lecciones sacadas de movimientos anteriores. Léase en particular el de los pingüinos de hace 5 o 6 años atrás, digo, transita de las reivindicaciones parciales. Recuerden ustedes cómo comenzó esto: pase escolar, más becas y ayuda, menores tasas de interés y de crédito. Generalmente empezó por estos puntos, así casi 3 meses atrás, al cuestionamiento del lucro, de la municipalización, la escasa inversión del Estado en términos de Producto Interno Bruto destinado a la educación y las famosas disposiciones constitucionales de los artículos 10 y 11. Y algunas de estas expresiones de esta radicalización del movimiento en la fuerza activa de la palabra tienen que ver con las exigencias, por ejemplo, de asamblea constituyente y de nueva constitución, que apuntan, como decíamos, a una refundación general del orden político, u otras que también se han planteado, no sé si como alternativas a la constituyente, muchas veces como un paso hacia la constituyente o como medidas complementarias a la de la constituyente, tales como el plebiscito, que es una de las consignas y reivindicaciones que se ha puesto más en el tapete de la discusión en las últimas semanas. Habría que señalar que la realización de estos objetivos no es cosa fácil, porque, como ustedes deben saber, la Constitución actual no contempla la posibilidad de plebiscito por iniciativa ciudadana, a no ser en el ámbito municipal. La Constitución actual, para temáticas de alcance nacional, solo contempla el plebiscito en caso de desacuerdo entre el presidente de la República y una mayoría del Congreso, no la hay, que enviara un proyecto de reforma a la Constitución que fuese rechazado por el presidente de la República, vetado ese constitucional más apropiado, ante lo cual, para insistir, los diputados y senadores, me parece que tendrían que reunir
algo así como una mayoría de 2/3, cuestión que es prácticamente imposible dadas las características del sistema binominal que rige para la elección de los parlamentarios. De tal modo que en el plano estrictamente legal, el plebiscito e incluso la constituyente son salidas que no tienen posibilidades objetivas de ser completadas si se transita única y exclusivamente por las normas constitucionales que nos rigen. Porque, como es sabido, esta constitución, ideada, entre otros, por ese genio del mal que era Jaime Guzmán, es un cerrojo destinado a proteger el sistema neoliberal y la dominación instaurada a partir de la dictadura militar de Pinochet, de tal manera de que sea irreformable, porque son disposiciones constitucionales que se complementan a la perfección con el sistema binominal, que implica, como ustedes lo saben perfectamente, una suerte de empate eterno entre las dos coaliciones que conforman el duopolio del poder, porque el 60 y tanto por ciento de los votos equivale lo mismo que al 30 y tanto por ciento, de modo tal que no es la ciudadanía la que elige en realidad a los parlamentarios, sino que las cúpulas de los partidos políticos, que al designar un candidato por circunscripción, un candidato municipal, están prácticamente aseguradas de que la cabeza de su lista va a ser elegido senador o diputado. De tal manera que para realizar estos cambios de fondo, y aquí viene la parte sensible de esto, es necesario estar plenamente consciente de que hay que producir un terremoto político de marca mayor. Esto no va a poder transitar única y exclusivamente por la vía estrictamente legal y constitucional. Tendrá que ser la ciudadanía organizada y movilizada, los movimientos sociales organizados y movilizados, los que le impongan una salida a la clase política en el sentido de la refundación del orden político nacional. Esa es la realidad. La realidad, me parece, hay que mirarla de la manera más descarnada y objetiva posible. Ahora bien, eso implica muchas otras tareas previas. Esto no es fácil de lograr. No sé si algunos lo sabrán, o han estudiado en los cursos de historia que se dan en esta facultad. En Chile nunca en su historia se ha vivido un proceso constituyente democrático. Todas las constituciones han sido impuestas por maniobras de las clases dominantes y de la clase política, civil y militar. Las más de las veces maniobras de pasillos acompañadas por golpes de la fuerza militar. En particular, las tres constituciones de mayor vigencia e importancia en su historia. La afamada Constitución Portaliana de 1833, que es el fruto directo de la victoria conservadora en la Guerra Civil de 1829 y 1830, culminada en la batalla del Incay, que instauró una suerte de dictadura constitucional, un traje a la medida del bando dirigente. La Constitución de 1925, supuestamente la más democrática de la historia de Chile, fue una maniobra de pasillos del presidente Arturo Alessandri Palma en el seno de una pseudo comisión constituyente constituida de manera arbitraria por el jefe de Estado, nombrada a dedo por el presidente de la República y con el apoyo decisivo del mando mayor del ejército, el general Navarrete, que inclinó la balanza en el seno de esa comisión a favor de la solución presidencialista y de la convocatoria apresurada, un plebiscito con apenas de un mes de anticipación, tal como fue llamada por el León de Talamanca. Y para qué hablar de la Constitución de 1980, el engendro que nos rige hasta el día de hoy, porque a ciencia cierta habría que hablar más que de la Constitución de Pinochet, de la Constitución Pinochet/Lagos, que ha habido las reformas populares decididas por la concertación
y la alianza, por ahí del año 2005, sin consulta a los ciudadanos. Constitución que, como ustedes saben, fue votada entre gallos y medianoche, también con un mes de anticipación para convocar a la ciudadanía en un contexto de dictadura terrorista, miles de desaparecidos, muertos, exiliados, torturados, presos, sin registros electorales que habían sido quemados por los militares golpistas, con los partidos políticos prohibidos, en receso según la terminología oficial, sin garantía democrática de ningún tipo. Y esa es la constitución que nos resta hoy. Algunos dirán, sí, pero es que ha sido legitimada, fue legitimada por la concertación, porque se le introdujeron decenas, algunas no menores, reformas en 1989 y en el año 2005. Sí, es verdad. Pero lo más esencial, esa constitución no cambió. Seguimos amarrados por el sistema tribunal, seguimos en una constitución que garantiza el rol meramente subsidiario del Estado. Es decir, una constitución que ha sido remendada decenas de veces sin que cambie lo más esencial. De modo tal que la tarea es una tarea muy grande, la que ustedes, la que nosotros tenemos que enfrentar. Una tarea que no se ha logrado completar nunca en la historia de Chile, porque reitero, nunca el pueblo de Chile ha sido el soberano, nunca ha podido constituirse como el depositario real y no meramente nominal de la soberanía. Nunca ha podido elaborar el pueblo de Chile su propia carta constitucional. Siempre pequeñas, ínfimas minorías se le han impuesto por maniobras de palacio o por golpes de fuerza. ¿Qué significa esto en términos concretos? Y con esto voy redondeando respecto de las perspectivas del movimiento estudiantil y del movimiento por la educación y de los movimientos sociales en general. Significa que si quieren asumir esta tarea realmente, y no solo conquistar algunas verificaciones que son muy sentidas, que son muy respetables y que deben estar en la mira de estos movimientos, si quieren realmente ser por primera vez los soberanos, tienen que ser capaces de dotarse de expresiones políticas propias. Ante el desprestigio de la clase política de ambos bandos, no queda más alternativa, creo yo, lo creo muy convencido, no queda más alternativa que estos movimientos sociales se doten de su propia expresión política. No sé bajo qué forma. Seguramente bajo una forma que implique la convergencia de estos movimientos sociales. De tal manera de que el movimiento estudiantil no actúe solo. De modo tal de que el movimiento ecologista, o el movimiento del pueblo mapuche no actúe solo, o el de los trabajadores del cobre, o el de los empleados fiscales, o el de los pescadores artesanales. Estos movimientos deben ser capaces de crear plataformas comunes, de contraer alianzas, porque objetivamente tienen puntos en común. Hay puntos en común entre las reivindicaciones nacionales del pueblo mapuche, por ejemplo, y los movimientos ecologistas. Hay reivindicaciones y puntos comunes entre los ecologistas y los pescadores artesanales, también entre los pescadores artesanales y los mapuches, que en algunos casos han dado muchas confluencias. Evidentemente que hay muchos puntos de confluencia entre profesores, estudiantes, empleados y trabajadores de la educación, y así sucesivamente. Estos movimientos sociales tienen que ser capaces de proyectarse políticamente en el escenario nacional y no delegar su representación política en organizaciones o partidos que ya han demostrado lo que son capaces y lo que no son capaces de hacer. Si me preguntan en definitiva, ¿cuál es la perspectiva política del movimiento estudiantil? Yo creo que el movimiento estudiantil debería apuntar al logro de estos objetivos, de hacer un aporte a la refundación política general del país
y para ello es necesario que se dote de sus propios medios u órganos de representación política, al mismo tiempo que fortalece sus propias organizaciones sociales en tanto comunidad estudiantil. Dejo mi intervención hasta acá para que podamos conversar. Una pregunta, profesor. Usted nombró varias veces la Asamblea Constituyente como viable y opción. Sin embargo, ayer estuvo el profesor Octavio Avendaño, que comentaba que la Asamblea Constituyente no era muy viable por su carácter corporativo y que iba a dejar afuera al ciudadano común porque no tenía representación en algún sindicato o corporación. ¿Qué opina usted de eso? Pero no entiendo por qué sostienen que la Asamblea Constituyente tendría un carácter corporativo. ¿En qué se basa él para sostener eso? Tengo entendido, por lo menos, de lo que dijo, que en la práctica, para realizar esta asamblea, probablemente se necesitarían representaciones de la gente y del ciudadano común que se verían en sindicatos, en corporaciones, en partidos políticos, cosa que seguiría reproduciendo el mismo sistema y no abarcaría al ciudadano común y corriente que no tiene voz en alguna corporación. O eso por lo que entendí yo, por lo menos, de lo que comentó el profesor. Conceptual. La Asamblea Constituyente, ¿qué es? Es un cuerpo legislativo elegido por sufragio universal, en el cual se pueden presentar los partidos que existen, se pueden formar nuevas agrupaciones políticas, pueden presentar candidatos los sindicatos, los centros de alumnos, quien quiera, o todos los partidos políticos, o los movimientos sociales, y que envían diputados o congresales a un cuerpo legislativo cuyo, no sé si única tarea, pero la tarea fundamental es elaborar una nueva constitución. Entonces eso no tiene nada de corporativo. Es una asamblea de democracia representativa, en ese sentido, en el sentido más tradicional de la palabra, pero que tiene el poder como para reordenar todo el rayado de cancha política del país, elaborar una nueva constitución. O sea, yo no veo por qué, no sé exactamente lo que habrá querido decir ese profesor, esto tenga que tener un carácter corporativo. No, es la ciudadanía expresada a través del sufragio universal, en su forma más clásica y más democrática misma. Pero evidentemente existe el riesgo de que esa ciudadanía, si los movimientos sociales no se organizan, no tienen su propia representación, una vez más se vea obligada a delegar su representación en la clase política profesional ya conocida. Y bueno, buenas noches los pastores, hasta ahí no más llegamos, es decir, se lograrán algunas reformitas, pero no la reforma de fondo a la cual estamos aspirando. Por eso el planteamiento de la necesidad de que estos movimientos sociales se doten de su propia representación política, no la deleguen en otros. De acá tienen que salir diputados a la constituyente, de la otra facultad, de las fábricas, de todos lados. Bueno, preguntando un poco eso, por lo menos lo que entendí de la discusión de ayer era que todavía la sociedad no estaba madura políticamente como para establecer un constituyente. Yo creo que ese era el miedo que tenía el propio que habla ayer. Pero bueno, yendo a lo que estamos tratando de decir, me gustaría que ahondara sobre su posición sobre la libertad de enseñanza, porque yo he leído a Fernando Ángel, que es un profesor de la Escuela de Derecho, que plantea que la libertad de enseñanza hoy día no es una libertad de la persona para elegir dónde estudia mi hijo, sino que la libertad es para el establecimiento que decide a quién recibir. Y como segundo punto, me gustaría también saber su opinión sobre la irreversibilidad de este movimiento, que fue lo que tratamos ayer. Si existen condiciones o hechos que permitan plantear que este movimiento en sí va a generar ese efecto dominó que al que usted se refería. A ver, quiero hacer un comentario. La primera afirmación que habría hecho ese profesor, que vino a una conferencia, que no lo dijo, no sé quién es, así que no tengo ningún prejuicio respecto de lo que él haya dicho. Ese argumento de que la ciudadanía no está preparada, lo venimos escuchando hace 200
200 años. Nunca la ciudadanía va a estar preparada para la clase dirigente. Cuando se funda la República de Chile, el sufragio, y va a ser así hasta fines prácticamente del siglo XIX, es censitario. ¿Qué significa eso? Que tenían derecho a voto solamente los hombres, no las mujeres por supuesto, mayores de 25 años en el caso de los solteros y mayores de 21 años en el caso de los casados, que supiesen leer y escribir, es decir, que tuvieran las luces suficientes para ocuparse de los asuntos políticos, y que además tuvieran un cierto nivel de riqueza que se expresaba a través del pago del censo. El censo no en el sentido del recuento de la población, sino como impuesto. Si solamente quienes pagaran de cierto nivel de impuesto para arriba, siendo hombres con las demás características que les decía, alfabetizados, mayores de edades con cuáles edades, tenían derecho a sufragio, porque se suponía que el resto, el bajo pueblo o los ciúticos de la clase media, no estaban en condiciones, no tenían las luces suficientes, no estaban preparados. O sea, para la clase dominante, nunca el pueblo de China ha estado preparado, ni nunca lo va a estar. Porque en la medida en que le expropia la ciudadanía no tiene posibilidad de autoeducarse, de ser protagonista, ¿no es cierto? Si le dicen, usted no puede discutir una constitución, la constitución la discuten y la aprueban solamente los expertos, las cúpulas políticas, evidentemente no se va a producir nunca ese aprendizaje. Llevamos 200 años y todavía el pueblo chileno es inhábil para discutir el tipo de sociedad o el tipo de normas políticas que lo tienen que regir. Entonces, ese argumento realmente yo lo descarto absolutamente. ¿Sí? Sí, pero a lo mejor me expresé mal porque en el fondo lo que eso concluía un poco lo que decía usted terminando la intervención. Era que a esa madurez política me refiero con que no se tenga que canalizar con las estructuras que ya existen, sino que nazcan nuevamente o aparezcan nuevos movimientos, por llamarlo de alguna manera, que tengan un peso político no menor. Y que esos movimientos sean los que participen en una eventual constituyente y no los partidos políticos que tenemos hoy día o las institucionalidades. No se trata tampoco de prohibirle a los partidos políticos actuales de que participen. O sea, si tienen apoyo ciudadano, que participen, ¿no es cierto? Ahora, respecto al tema de la libertad de enseñanza, también estas son etiquetas o eslogans que suenan súper bonitos, y este tema de la libertad de enseñanza es un eslogan que en todo el mundo la derecha siempre ha levantado. En Francia, recuerdo en los años 80 unos grandes movimientos por la libertad de enseñanza impulsados por la derecha y también por la Iglesia Católica, supuestamente amenazadas por el Estado laico. En realidad en Chile esta fórmula de la libertad de enseñanza es la libertad de expresión de educación, no es otra cosa. Porque como tú bien decías, la libertad de enseñanza se expresa, ¿de qué manera decías tú? La libertad en el fondo no es mía de decir, sino que esa libertad es del colegio que existe o de la institución que existe que discrimina a quien recibe. Claro, en el fondo es una libertad de mercado, es decir, tú accedes, tu familia, tu padre accede a la educación que están en capacidad de pagar. Eso es la libertad de enseñanza. O sea, a nadie se le está prohibiendo, no se pretende prohibirle a nadie que instale una institución educacional. El punto es, desde mi punto de vista, ¿por qué tiene que ser con recursos del Estado? En primer lugar. Y en segundo lugar, ¿por qué tiene que ser para lucrar? Si usted quiere hacerlo por amor a la humanidad, o a su país, por beneficencia, o incluso por motivaciones ideológicas, porque es legítimo que distintos sectores de la sociedad pretendan influir, dando un determinado tipo de educación. No sé, los católicos dentro de la fe católica, los masones, la perspectiva de la masonería, y así sucesivamente. Pero no tiene por qué ser con fondos públicos y tampoco tiene que ser objeto de lucro. Si el objetivo es puramente benéfico, tiene que ser ese. Esa es mi posición en síntesis respecto a la libertad de enseñanza. No el prohibir que existan escuelas privadas o universidades privadas. Lo que sí es seguro es que en el mundo no hay una sola universidad
de calidad que sea con fines de lucro. Porque pueden decir, Harvard es privada, sí, pero no tiene fines de lucro. Es una gran universidad. O sea, lucro y calidad pareciera ser que están en las antiguas. Y la tercera pregunta sobre la diversidad. A ver, esas son palabras que son muy bonitas, no hay nada irreversible en la vida. Yo me acuerdo, yo era muy joven, probablemente más joven que ustedes. En la economía popular se decía que este proceso es irreversible. Ahí está la respuesta. ¿Qué más? Profesor. Tú ya. Usted dice que las reformas que se quieren emprender para fundar Chile tiene que vivir en la ciudadanía. Entonces, quería preguntar cómo motivamos a la ciudadanía para que exprese su opinión política, viendo que en realidad la mayoría de la gente no participa en movimientos sociales y está totalmente apolítica, rechaza toda la visión política. Entonces, ¿cómo logramos motivar para que ellos también sean parte de la fundación de la política? Pero si es a cuánto ustedes ya le han dado. Tal como lo han estado haciendo hasta ahora. No quiere decir que lo han hecho perfecto, pero más o menos así. Oye, los cacerolazos en grandes sectores de Santiago y de otras ciudades del país. No es apoyo ciudadano, no es una ciudadanía que está despertando, que está expresando su descontento. Los usuarios del Transantiago que espontáneamente, sin organización de ningún tipo, sin conocerse, sin ser vecinos de barrio ni de nada, que se están tomando las calles haciendo cortes, no se están repolitizando. Ellos también no se están dando cuenta, pero objetivamente se están repolitizando, están empezando a luchar. O sea, ¿cómo hacerlo? Tal como lo han estado haciendo los estudiantes del movimiento de la educación pública, tomando temas que son sentidos por la gente y que son el talón de Aquiles del modelo, y haciéndolo bien, haciéndolo creativamente, sumando y no restando, uniendo y no dividiendo. Así. Mi pregunta, bueno, son dos preguntas. Una es sobre el plebiscito. Hay dos formas de, bueno, hay tres realmente, formas de ver el plebiscito. La primera, que es la que está usando hoy día la CONFECH, es como una medida de presión para que el gobierno nos dé lo que nosotros solicitamos en nuestros cambios estructurales, porque existe el pensamiento de que el gobierno prefiere darnos educación gratuita a darnos un plebiscito. Le tiene un poco de miedo a eso, quedó retomado. Lo otro es una opinión un poco más conservadora desde la izquierda, que lo ven como una nueva forma de volver a traspasar nuestra soberanía a la clase gobernante. Entonces el plebiscito sería una solución parche, mientras la otra visión, un poco más centro, dice que sería una forma bastante eficiente de poder tomar decisiones ciudadanas en conjunto. Entonces, mi pregunta es, ¿usted qué opina del plebiscito? Si hoy día sería conveniente o no desde su... A ver, yo no soy experto constitucional. Mi respuesta es casi epidérmica. Tú me dices plebiscito o asamblea constituyente, yo prefiero la constituyente. Porque la constituyente te reordena todo, no te reordena usted mismo. Porque después del plebiscito por la educación tenemos que hacer uno sobre el cobre, sobre la salud, sobre la vivienda, sobre el medio ambiente, sobre los derechos del pueblo mapuche. Está bien, se pueden hacer. Pero yo creo que sería más sencillo entre comillas, bien encomillado, digamos, más radical, cambiar la Constitución en todos sus aspectos. Ahora, estos no son excluyentes, a lo mejor un paso previo para llegar a la Asamblea Constituyente sea la realización no de uno, sino que de varios plebiscitos. Ahora, mira, la situación es tan dinámica y cambiante. ¿Qué va a pasar la próxima semana si no sabemos lo que va a pasar la próxima semana? ¿Alguien me puede decir cuál va a ser el escenario el día 26 de agosto, después del paro de la CUT del 24 y 25? ¿Alguien puede más o menos adivinar cuál va a ser el escenario el día siguiente? Yo les confío
confieso que estoy perdido. Soy historiador, no soy futurólogo, no tengo una bola de cristal. Y el que le diga lo contrario, se nos está incumpliendo. O sea, la situación es absolutamente dinámica. Eso no quiere decir que no podamos, los cientistas sociales, de alguna manera, tirar líneas y prever muy en trazos gruesos por dónde pueden evolucionar las cosas. Pero para tener análisis fino, habría que tener toda la información y yo no la tengo. No tengo toda la información de los distintos actores, de su disponibilidad, de su estado de ánimo, de sus aciertos y de sus hierros, como para imaginar la vía más o menos que va a tomar este movimiento. Lo que sí estoy seguro es que este es un tema de correlación de fuerza. Como todas las cosas en la vida, en la política, gana más o menos que no tenga mayor o menor correlación de fuerza. El movimiento por la educación pública tiene que sumar y no restar, tiene que sumar muchos apoyos. Por eso les decía, hay que idear plataformas que no solamente conciten la simpatía de la ciudadanía, sino que además nos permitan converger con otros actores sociales, con otros movimientos sociales que tienen sus propias preocupaciones, que no son contrarias al del movimiento por la educación pública. La mayor parte de las veces son coincidentes, o por lo menos no son antagónicas, no son contrarias. Hay que encontrar esas hebras para hacer un tejido común, para establecer plataformas comunes. Si el enemigo es el mismo, es el modelo neoliberal y esta democracia restringida o de baja intensidad, como yo la llamo, que vivimos desde hace 21 años. Profesor, bueno, primero gracias por estar acá. Contarle un poco, bueno, yo tuve la posibilidad de estar 2 años en bachillerato. Con ello me sumé muchas veces asistí a las asambleas que se hacen en la FARSO, donde existe una cultura de movilización con lo bueno y lo malo que tenga. Ahora bien, acá eso no existe y hemos encontrado con algunos problemas como sobre el camino, hemos tratado de ir solucionándolos. Tenemos estudiantes que están dando la pelea, digamos, de alguna forma en varios frontes, unos tratando de sacarnos los resultados, otros tratando de tirarle propuestas al gobierno,